Bienvenidos un día más o una vez más a su canal preferido para enterarse de todo, absolutamente todo, lo que se cuece en el mundo del famoseo, y en particular, en el universo de las telenovelas turcas que tantísimo nos gustan. Espero que estéis súper bien con un cafecito rico a mano, listos para enteraros del bombazo que os traigo hoy. Porque agárrense fuerte que esto viene con curvas. Y de las peligrosas. Hoy vamos a hablar ni más ni menos que de Can Yaman. Sí, nuestro galán turco preferido, ese hombre que nos roba el aliento con cada mirada, con cada sonrisa. Pues resulta que su vida personal, como siempre, está dando mucho de qué hablar. Y no es por un nuevo romance que también podría ser, quién sabe. A este hombre le llueven las pretendientas, sino por algo mucho más familiar. Algo que sinceramente me ha dejado pensando durante horas y horas. Prepárense porque hoy vamos a analizar las declaraciones, digamos, bastante explosivas, de la mismísima mamá de Can Yaman. Sí, habéis oído bien. Mamá Yaman se ha soltado la lengua, y ha dejado caer unas perlitas que nos han dejado a todos con la boca abierta. Habla de lo mucho que quiere que Can sea papá, de que ya le gustaría ser abuela, e incluso menciona al posible candidato. O mejor dicho, a la posible candidata. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, vamos a ser honestos, ¿quién no ha fantaseado con ser la señora Yaman, aunque sea por 5 minutos? Antes de que sigamos y antes de que el chismorreo se ponga aún más jugoso, no os olvidéis de suscribiros al canal. Ya sabéis que aquí en este rinconcito de YouTube, os traemos toda la información fresquita, los rumores más candentes, y el análisis más detallado de todo lo que pasa en el mundo de las celebrities. Así que si no queréis perderos nada, activad la campanita para que os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y por supuesto, dadle un buen like a este vídeo si os gusta el contenido y queréis que sigamos trayéndoos más salseo de este calibre. Vamos a por ello. Que la información aquí es oro puro. Bien, ahora sí, entremos en materia. ¿Qué es lo que ha dicho exactamente la mamá de Can Yaman que ha revolucionado las redes sociales? Pues, como ya os adelantaba, la cosa va de nietos. Parece ser que mamá Yaman está deseando ampliar la familia y ver a su hijo convertido en padre. Y no solo eso, sino que según algunas fuentes incluso tiene a la candidata perfecta en mente. Esto, señores, es un drama digno de una telenovela. Las declaraciones en realidad surgieron en una entrevista que le hicieron a la señora Yaman para una revista turca del corazón. Ya saben cómo son estas revistas, sacan el jugo hasta la última gota. Al principio la entrevista era bastante normalita, hablando de la infancia de Can, de sus logros profesionales, de lo orgullosa que se siente de él. La típica entrevista de madre orgullosa. Pero como suele pasar, la conversación fue derivando poco a poco hacia terrenos más personales. Y ahí fue donde saltó la bomba. Prepárense para el tsunami. Le preguntaron directamente a la señora Yaman si le gustaría ser abuela. Y para sorpresa de muchos, en lugar de dar una respuesta diplomática o evasiva, respondió con una sinceridad brutal. Sin pelos en la lengua la señora. Dijo que sí, que le encantaría ser abuela, que está deseando ver a Can formado una familia y teniendo hijos. E incluso añadió que cree que Can sería un padre maravilloso. Lo que es. Nuestro Can tiene todo para ser un padrazo. Hasta ahí todo podría parecer normal. Cualquier madre querría ver a su hijo realizado y feliz, formando su propia familia. Pero lo que realmente ha llamado la atención es que, al parecer, la señora Yaman tiene una idea muy clara de quién debería ser la madre de esos futuros nietos. Y aquí es donde las especulaciones se han disparado. Como fuegos artificiales. ¿A quién se refiere la mamá de Can Yaman? Pues bien, aunque no ha dado nombres explícitos, muchos apuntan a una antigua compañera de reparto de Can, con la que se le ha relacionado sentimentalmente en el pasado. Se trata de... Redoble de tambores. Demet Özdemir. Aquí es donde la telenovela se pone buena. Sí, la misma Demet Özdemir con la que Can Yaman protagonizó la exitosísima telenovela Erkenci Kuş Pájaro Madrugador. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y los rumores sobre un posible romance fuera del set no tardaron en surgir. La chispa se veía a kilómetros. Aunque ambos siempre lo negaron, muchos fans siguen convencidos de que entre ellos hubo algo más que una simple amistad. Y yo soy una de ellas, confieso.
Y ahora con las declaraciones de la mamá de Can Yaman, esos rumores han vuelto a cobrar fuerza. ¿Será que la señora Yaman ve en Demet la nuera perfecta? ¿Será que cree que ellos dos harían una pareja ideal? ¿O simplemente está expresando un deseo, sin tener en cuenta la realidad de la situación? Aquí es donde empezamos a elucubrar. Lo cierto es que después de Erkencikus, Can y Demet no han vuelto a trabajar juntos, y sus caminos profesionales se han separado. Can ha estado rodando proyectos en Italia y otros países. Nuestro Can es todo un trotamundos, mientras que Demet ha seguido trabajando en Turquía. Además, Demet se casó hace poco con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio duró poco más de un año. Un matrimonio fugaz, como una estrella fugaz. Entonces, ¿por qué resuena tanto el nombre de Demet en este contexto? Quizás sea por la nostalgia que sienten los fans de Erkencikus, que siguen soñando con ver a Can y Demet juntos, tanto en la pantalla como en la vida real. La esperanza es lo último que se pierde, dicen. O quizás sea porque en el fondo, la señora Yaman también comparte ese deseo, y ve en Demet a la candidata ideal para darle los nietos que tanto anhela. Una abuela con visión. Pero ojo, porque aquí no acaba la cosa. Las declaraciones de la mamá de Can Yaman han generado todo tipo de reacciones en las redes sociales. Algunos fans se han mostrado entusiasmados con la idea de ver a Can y Demet juntos de nuevo, vuelven a encender las velas, mientras que otros han criticado a la señora Yaman por entrometerse en la vida personal de su hijo. Las redes sociales son un hervidero. También hay quienes opinan que todo esto es una simple estrategia de marketing para generar expectación y revivir la popularidad de Erkencikus. Nada es lo que parece, amigos míos. Después de todo, la telenovela sigue siendo un éxito en muchos países, y cualquier noticia relacionada con Can y Demet siempre genera un gran revuelo mediático. El marketing lo puede todo. Pero, dejando a un lado las especulaciones y las teorías conspiratorias, lo que está claro es que la vida amorosa de Can Yaman sigue siendo un misterio. Después de su breve romance con la periodista italiana Diletta Leotta, un romance que nos dejó a todos boquiabiertos, al parecer, no se le ha conocido ninguna otra pareja oficial. Y aunque se le ha relacionado con varias mujeres, ninguno de esos rumores se ha confirmado. Nuestro Can es un enigma. Entonces, ¿está Can Yaman realmente soltero y disponible? ¿O está saliendo con alguien en secreto? ¿Y qué opina él de las declaraciones de su madre? Son preguntas que por ahora no tienen respuesta. El misterio es parte de su encanto. Pero lo que sí sabemos es que Can Yaman es un hombre muy reservado con su vida privada, y que no suele compartir detalles de sus relaciones sentimentales con el público. Un hombre de pocas palabras. De hecho, en varias ocasiones ha expresado su molestia por la excesiva atención que recibe su vida personal, y ha pedido a los medios de comunicación que respeten su intimidad. Un grito de auxilio. Así que probablemente nunca sabremos la verdad sobre sus relaciones amorosas, a menos que él decida contarlo. Quién sabe, quizás algún día nos sorprenda. Pero volviendo al tema de la maternidad, o mejor dicho, de la paternidad, ¿qué tipo de padre sería Can Yaman? Pues a juzgar por su personalidad y por sus gestos con los niños, podemos imaginar que sería un padre muy cariñoso, divertido y protector. Un osito de peluche gigante. Le encanta jugar y hacer reír a los niños, y siempre se muestra muy cercano y atento con ellos. Un amor. Además, es un hombre muy responsable y comprometido con su trabajo, por lo que seguramente también sería un padre muy presente y dedicado a sus hijos. Un padre todoterreno. Les inculcaría valores como la honestidad, la perseverancia y el respeto, y les animaría a perseguir sus sueños y a ser felices. Un ejemplo a seguir. En definitiva, todo apunta a que Can Yaman sería un padre excepcional. Un sueño de padre. Y quizás por eso su madre está tan ansiosa por verlo convertido en padre. Sabe que tiene mucho que ofrecer a un niño, y que sería capaz de darle todo el amor y el apoyo que necesita para crecer y desarrollarse. Una madre que conoce a su hijo. Pero claro, para que eso suceda, primero tiene que encontrar a la persona adecuada con la que compartir su vida y formar una familia. Y ahí es donde entra en juego el papel de Demet Özdemir. ¿Será ella la elegida? ¿O Can Yaman sorprenderá a todos y encontrará el amor en otra parte? El destino es impredecible. Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, seguiremos atentos a todas las novedades y rumores que surjan en torno a la vida amorosa de Can Yaman. Con la lupa puesta.
Y por supuesto, os mantendremos informados de todo lo que suceda. No os perdáis ni un solo detalle. Esto es un no parar. Ahora, antes de pasar a la conclusión, quiero recordaros que todo lo que hemos dicho en este vídeo son especulaciones y rumores basados en las declaraciones de la mamá de Can Yaman. No tenemos ninguna confirmación oficial de que Can y Demet estén juntos, ni de que vayan a formar una familia. No nos adelantemos. Así que por favor, tomad esta información con pinzas y no os dejéis llevar por las fantasías. Mantengamos los pies en la tierra. Lo importante es respetar la vida personal de Can Yaman y de Demet Özdemir, y dejar que sean ellos quienes decidan qué quieren hacer con sus vidas. Y sobre todo, no presionarlos ni juzgarlos por sus decisiones. Al final, lo único que importa es que sean felices. La felicidad es lo primero. Pero profundicemos un poco más en la figura de Demet Özdemir. Más allá de su evidente talento como actriz y su innegable belleza, ¿qué la hace ser la candidata ideal para la señora Yaman? Para responder a esta pregunta debemos analizar su trayectoria profesional, su personalidad pública y, por supuesto, la dinámica que tuvo con Can Yaman durante el rodaje de Erkencikus. Demet Özdemir ha demostrado ser una mujer trabajadora, ambiciosa y con una gran capacidad de superación. Ha participado en numerosas producciones televisivas y cinematográficas, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Su carisma y su cercanía la han convertido en un ícono para miles de jóvenes que ven en ella un ejemplo a seguir. Además, Demet se caracteriza por ser una persona extrovertida, alegre y con un gran sentido del humor. En sus entrevistas y apariciones públicas siempre se muestra espontánea y natural, lo que la hace muy cercana al público. Esta cualidad, sin duda, es un punto a su favor a la hora de ser considerada como la nuera ideal, ya que la señora Yaman seguramente busca una mujer que aporte alegría y vitalidad a su familia. Pero volviendo al tema central, ¿qué hay de la química entre Can y Demet? Como mencionamos anteriormente, la conexión entre ellos en Erkencikus era innegable. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo transmitía una complicidad que traspasaba la pantalla. Muchos fans aseguran que la relación entre Can y Sanem, los personajes que interpretaban, era tan real porque reflejaba los sentimientos que ambos actores sentían el uno por el otro. Si bien es cierto que ambos siempre negaron cualquier tipo de romance, es innegable que existió una conexión especial entre ellos. Y quizás esa conexión sea la que la señora Yaman ve como un potencial para formar una relación duradera y una familia feliz. Al fin y al cabo, ¿quién no ha soñado con encontrar a su alma gemela en el trabajo? Ahora bien, es importante tener en cuenta que la vida personal de Demet ha cambiado mucho desde el final de Erkencikus. Su matrimonio con Oğuzhan Koç, aunque breve, fue un capítulo importante en su vida. Y aunque su relación terminó, seguramente le dejó valiosas lecciones y experiencias. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos es, ¿está Demet lista para volver a enamorarse? ¿Está dispuesta a darle una nueva oportunidad al amor, y más aún, a formar una familia? Solo ella tiene la respuesta. Y en cuanto a Can Yaman, ¿qué opina él de todo este revuelo? ¿Está de acuerdo con los deseos de su madre? ¿Está interesado en retomar el contacto con Demet? Estas son preguntas que solo él puede responder. Sin embargo, conociendo su personalidad reservada y su aversión a la exposición mediática, es poco probable que obtengamos respuestas claras y directas. Lo más probable es que Can continúe manteniendo su vida personal en privado, y que no haga comentarios sobre las especulaciones y los rumores. Pero independientemente de lo que suceda entre Can y Demet, lo que está claro es que la señora Yaman ha desatado una verdadera tormenta mediática con sus declaraciones. Y que a partir de ahora, todos los ojos estarán puestos en la vida amorosa de Can Yaman, esperando el próximo capítulo de esta apasionante telenovela. En resumen, hoy hemos analizado las declaraciones de la mamá de Can Yaman, en las que expresa su deseo de ver a su hijo convertido en padre y menciona a Demet Özdemir como posible candidata. Hemos repasado la historia de Can y Demet, su relación en la telenovela Erkencikus, y los rumores sobre un posible romance entre ellos. También hemos hablado de la vida amorosa actual de Can Yaman, y de cómo sería como padre. Y por último hemos recordado la importancia de respetar la vida personal de las celebrities y no dejarnos llevar por las especulaciones. Un culebrón en toda regla. Espero que os haya gustado este vídeo, y que os haya entretenido tanto como a mí me ha gustado hacerlo.
Ha sido un placer compartir este chismorreo con vosotros, y espero que sigamos viéndonos por aquí muy pronto. Nos vemos en el próximo salseo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoos más contenido interesante y entretenido. Así que, de verdad, gracias de corazón. Son los mejores. Ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parecen las declaraciones de la mamá de Can Yaman? ¿Creéis que tiene razón al mencionar a Demet Özdemir? ¿Os gustaría ver a Can y Demet juntos de nuevo? ¿O pensáis que Can debería buscar el amor en otra parte? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría saberlo. ¿Qué pensáis? Y no os cortéis, aquí estamos para chismorrear y compartir opiniones. Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que podéis seguirme en mis redes sociales, donde comparto más contenido exclusivo y os mantengo al día de todas las novedades. Encontraréis los enlaces en la descripción del vídeo. Síganme para más chismorreo. Ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Pero antes de despedirme, quiero pediros un último favor. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle un buen like. Ayuda muchísimo a que el vídeo llegue a más personas y a que el canal siga creciendo. Un like es un abrazo. También os animo a compartir este vídeo con vuestros amigos y familiares que sean fans de Can Yaman y de las telenovelas turcas. Seguro que les encantará enterarse de este bombazo. Compartan la información. Y por supuesto, no os olvidéis de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Ya sabéis que aquí os traemos toda la información fresquita, los rumores más candentes, y el análisis más detallado de todo lo que pasa en el mundo de las celebrities. Así que si no queréis perderos nada, activad la campanita para que os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se pierdan ni una. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Os quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es una telenovela, y nosotros somos los protagonistas.